Sen kurtarmışsın beni. Sen bulmuşsun. Evet, ben buldum. Nerede olsam bulurum seni. Bilgi değilse yani. O ev senin her zaman sığınacağın yer. Hadi. Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para recibir información sobre los videos de la nueva temporada. Seyran se vuelve a enamorar de Ferit, quien le salvó la vida. Seyran, que no puede ocultar que lo admira, hará todo lo que Ferit diga, incluso vivir juntos. Entonces, ¿qué pasará con Sinan y Diyar? Mira hasta el final para no perderte ningún detalle de nuestro análisis. En el nuevo tráiler de la serie Yalkapkini, Ferit corre contra el tiempo para salvar a Seyran de las manos de Sinan, y finalmente la encuentra en la casa donde Sinan la escondió. Seyran perdió el conocimiento debido al increíble plan de Sinan, y debe ser llevado al hospital de inmediato. Sin siquiera pensarlo un momento, Ferit toma a Seyran en sus brazos y la lleva al hospital. La vida de Seyran pende de un hilo, pero gracias a la determinación de Ferit, llega a tiempo al hospital y los médicos comienzan a intervenir. Cuando Seyran abre los ojos en el hospital, lo primero que ve es a Ferit. Cuando le pregunta de quién fue la vida que salvó, la respuesta de Ferit le afecta profundamente. Ferit le parece un héroe a Seyran al decirle: "Te encontré, estés donde estés, te sacaré de las manos de la muerte". Seyran mira a Ferit a los ojos con admiración, y se da cuenta una vez más de lo decidido y protector que es. En ese momento, siente el vínculo entre ellos más profundo que nunca. Con el alivio de salvar a Seyran, Ferit le recuerda a Seyran que quería estar con ella en el pasado, pero ella no le permitió hacerlo. Seyran toma la mano de Ferit con fuerza y dice: "Siempre creo en ti". Este momento hace que la cercanía emocional entre ambos se haga aún más evidente. El comportamiento heroico de Ferit hace que los sentimientos de Seyran por él vuelvan a salir a la luz, y los mismos sentimientos resurgen en el corazón de Ferit. Después de estos cálidos momentos en el hospital, a Ferit le preocupa que Sinan cause más daño. Para no volver a poner en peligro a Seyran, la invita a la mansión. Intenta persuadir a Seyran para que se quede en la mansión diciéndole: "No es una casa nueva para ti, es un lugar donde siempre puedes refugiarte". Seyran no puede resistir la sincera oferta de Ferit, y acepta ir a la mansión con él. A medida que el dúo regresa a la mansión, la tensión entre ellos se disuelve gradualmente y su compromiso mutuo se refuerza nuevamente. Sin embargo, esta situación genera un gran shock para Diyar, la otra mujer en la vida de Ferit. Ferit, que lleva a Seyran a la mansión, enfurece mucho a Diyar. Diyar está profundamente decepcionada de que la relación que intentaba establecer con Ferit se haya visto interrumpida una vez más por culpa de Seyran. A Diyar le molesta ver a Ferit y Seyran juntos en la mansión y reacciona con dureza. Pero esta vez, Ferit no transige con respecto a Diyar, y afirma claramente que Seyran debe estar a salvo. Una gran tensión comienza a surgir entre Ferit, Seyran y Diyar en la mansión. Mientras Diyar mantiene su amor por Ferit, también comienza a sentir celos de su devoción por Seyran. Ver que todavía hay un fuerte amor por Seyran en los ojos de Ferit aumenta las dudas de Diyar. Ahora casi hay un rincón en la mansión. Aunque Seyran se siente incómoda debido a la presencia de Diyar, decide quedarse con Ferit. Sin embargo, esto crea un complicado triángulo amoroso entre el trío. Aunque Ferit intenta reprimir sus sentimientos por Seyran durante mucho tiempo, estos sentimientos se intensifican cuando ella regresa a la mansión. A Seyran también le cuesta ocultar sus sentimientos por Ferit. Mientras Diyar lucha por no perder a Ferit, la tensión entre ellos aumenta gradualmente. En la mansión se sienten signos de una crisis que podría estallar en cualquier momento. Seyran encuentra seguridad con Ferit después del maltrato que Sinan le dio. La protección de Ferit hacia ella hace que Seyran se acerque a él. Pero este acercamiento sigue aumentando la ira dentro del reino. La actitud que adopte Ferit hacia ambas mujeres determinará el futuro de este triángulo amoroso. A medida que Diyar se da cuenta de la fuerza del vínculo entre Ferit y Seyran, gradualmente se da cuenta de que está perdiendo a Ferit. El tiempo que pasan en la mansión reaviva el profundo amor entre Ferit y Seyran. La seguridad de Seyran y la actitud protectora de Ferit hacia ella fortalecen el vínculo en su relación. Pero a Diyar le cuesta aceptar esta situación, y comienza a hacer más esfuerzos para salvar su relación con Ferit.
Mientras Ferit decide vivir en la mansión con Seyran para garantizar su seguridad, Diyar se da cuenta de que esta situación no es una solución permanente. Esta cercanía emocional entre Seyran y Ferit afecta no solo a Diyar sino también a otras personas de la mansión. A medida que las cosas comienzan a complicarse en la mansión, es motivo de gran curiosidad cómo se adaptarán todos a este nuevo orden. Mientras la confianza de Seyran en Ferit poco a poco se convierte en amor, el amor de Ferit por Seyran comienza a florecer nuevamente. La relación de Diyar con Ferit se debilita gradualmente, y Diyar se niega a aceptar esta situación. Tomará tiempo. Si bien el tiempo que Seyran y Ferit pasan juntos en la mansión fortalece el vínculo entre ellos, este triángulo amoroso se convertirá gradualmente en un problema mayor a los ojos de Diyar. Veamos a dónde nos llevará esta lucha llena de amor en la mansión. Ferit escuchará su corazón y elegirá a Seyran, o salvará la relación que intenta establecer con Diyar. Estas preguntas parecen revelarse aún más en episodios posteriores de la serie. Este conflicto emocional en la mansión seguirá presentando una historia profunda a la audiencia. Espero vuestras opiniones en los comentarios. ¿Crees que Diyar dejará la mansión? Aquellos que quieran apoyar nuestro canal pueden hacerlo haciendo clic en el botón unirse. Gracias de antemano. Adiós, nos vemos en los próximos videos. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through